Y después de esa hermosa canción, las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito, seguimos en esta linda entrevista con nuestro invitado, el pastor John Green. Amén. Gracias, John pastor. Sí. Sí. Muy bien. Estábamos en el punto de que usted comenzó a tener estas experiencias con demonios prácticamente. Sí, Eso es lo que hay sí, que decir. Además, mucha gente, como decíamos al principio en la primera parte, no cree en esto. Sin embargo, está en la palabra, Por supuesto. que son los demonios que fueron expulsados junto con Satanás del cielo. Exactamente. Entonces, obviamente que es una realidad, Sí, no es algo que sí. nosotros estemos inventando. No. Es una realidad. Sí. Entonces, en estas experiencias, ¿usted tuvo luchas personales con los...? Porque a veces son luchas personales, yo las he tenido, por eso le digo. Sí. Por supuesto, cuando empezó todo esto, a los 14 años, tuve la experiencia, primeramente, de ver este mundo real, ¿no? Como dijo usted, pastor, estos son ángeles caídos, Cierto. que siguieron a Lucifer y que están presentes. Lo que pasa es que el Señor no nos abre los ojos para que los veamos continuamente, pero están ahí, y es un mundo real. Y ahí comenzó una lucha, ¿no es cierto?, lo que llamamos guerra espiritual. Exactamente. Y esto es otro aspecto también que mucho de la iglesia hoy en día no se sumerge para entender este tema que también Pablo habla, ¿no es cierto? No debemos ignorar las acechanzas del diablo y cómo él va atacando la vida de los ministros, de los misioneros, de la vida de tu vida, mi vida, ¿no es cierto? Cuando estamos sirviendo al Señor, a veces sentimos opresión, ¿no es cierto? A veces sentimos que cosas están fuera de lugar en una forma rara, rápida, en una forma donde parece que todo se nos viene encima, y empezamos a aprender a orar. Cierto. Empezamos a aprender a luchar en el Espíritu, ¿no? Y es ahí donde el Señor me empezó a enseñar cómo también tenía que, como dice la palabra de Dios, estar firmes, resistir al diablo Y huirá. y él huirá. Y también aprender el aspecto de expulsar estos demonios de la vida de la gente, porque Exacto. se pueden imaginar cuando, por supuesto, ahora, ¿no es cierto? Eso fue 14 años, cuando tenía 14 años, pero el Señor hizo un proceso aún más profundo en mi vida, apenas en 2009, cuando estaba pastoreando la iglesia. Es allá donde también el Señor me llevó a otros niveles en lo sobrenatural y me enseñó. Tuve que volver a los evangelios y ver que el ministerio de Cristo no era solamente enseñar, sino era predicar, era sanar a los enfermos, era expulsar a los demonios de la vida de la gente. Un cuarto del ministerio de Cristo era este preciso ministerio de liberación. Entonces empecé a ver y rever lo que era el Evangelio y la presentación del Evangelio, donde el Evangelio no es solamente comunicar las buenas nuevas, pero también es donde el poder de Dios y del Espíritu Santo viene sobre la gente para liberar a los cautivos. Así es. Para sacar esas cadenas satánicas que a través de generaciones oprimen a la gente. Y es a través de eso que el Señor empezó, me acuerdo muy bien, mi primer caso, estoy en mi iglesia bautista. Mire. De ahí empieza todo. Mire. Ahí en Sydney. 7 años ya en la iglesia. Estoy en mi iglesia después de tener 3 meses de una búsqueda muy profunda con el Señor en oración. El Señor me empezó a enseñar y me dijo, te voy a enviar a gente endemoniada. Y el primer caso que tuve fue una mujer que llega golpeando a la puerta de la casa. Y la casa está en el mismo predio donde estaba la iglesia. Claro. Viene desesperada, yo abro la puerta, una mujer muy alta, y todo lo que está diciendo, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Y estaba su amiga con ella, y yo dije, ¿qué está pasando? Ella decía, por favor, pastor, me decía esta mujer, quiero ir a orar a la iglesia antes de ir a matarlo. Entonces, todavía no estaba muy claro lo que estaba sucediendo, agarro las llaves, pero mientras voy a agarrar las llaves adentro, ella ya se fue corriendo hacia la iglesia, me estaba esperando,
Y la amiga quedó ahí y me empezó a explicar. Dice, la pareja de esta mujer se metió con otra mujer y ella lo supo, tiene un revólver en la casa y lo quiere matar cuando llegue a casa. Entonces es una situación bien desesperante. Pero llego a la iglesia, le abro la iglesia, ella me empuja de lado, entra primero, llega al altar, se arrodilla, se persina y empieza a orar de la forma que ella puede, clamando a Dios, sin conocer a Dios todavía. Y había una rabia, había algo tremendo en ella. Y siguió haciendo esto, se calmó un poco, después se transformaba. Y llegó un momento donde yo dije, Señor, aquí hay que tomar acción. Y en ese momento yo le dije, te detienes ahora en este momento. Voy a orar por ti porque hay algo en ti que te está oprimiendo. Y la mujer quedó así pálida. Y en ese momento oro por ella. Y cuando oro, un demonio sale de ella inmediatamente. Y la mujer se está tocando delante y atrás, diciendo, ¿qué fue lo que salió de mí? Claro. Sentí que algo salió de mí. Y después la mujer, su semblante cambia, ¿no es cierto? Quedó calmada por 3 horas compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Su vida es transformada. Y de ahí comienza, en la iglesia bautista, mucha gente que empezó a llegar a esos lados. Y muchos endemoniados, otros enfermos. Y ahí empezamos a hacer un ministerio de lo mismo, liberación y sanidad interior. Y empezamos a ver milagros en una forma extraordinaria. Así es. Y esto es algo que Dios comenzó a hacer simplemente porque entramos en el ámbito de hacer las obras del Señor Jesús. Y uno de los versículos que Jesús siempre me llamó la atención, verdaderamente os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Aún mayores. Siempre pensaba en ese texto y yo decía, o lo que dice acá la palabra de Dios es real o lo voy a explicar en una forma, ¿no es cierto?, supuestamente lógica, que no era lógica, pero tuve que volver al pasaje y arrodillado le decía, Señor, enséñame a orar por personas. Y el Señor comenzó a enseñarme. Y en una visión, el Señor se aparece. En una visión, una noche. Después de 8 semanas de pedirle, Padre, Señor, tú eres el maestro, yo soy tu discípulo. Quiero que me enseñes a orar por la gente. 8 semanas después, en una visión, el Señor se aparece y Él me pone en un escenario donde hay gente enferma por todos lados. Y Él me está mirando y me dice esto. Tú ves esta gente acá. El Señor es muy claro cuando habla, muy preciso. Yo miro a la gente, todos en el piso, cuerpos torcidos, todos enfermos. Y Él me dice, ¿tú ves esta gente? Sí, Señor, lo veo. En visión. En visión, pero yo estaba ahí con Él. Él me dice, todos están enfermos. Él declara lo que es obvio, me está enseñando. Dice, todos están enfermos. Y después lo que dijo, lo que seguía, me dijo esto que me impactó. Dice ahora, siente mi compasión por ellos. Cuando Jesús me dice esto, Él me dio su compasión, yo siento que esa compasión viene de parte de Él, de aquí de mis entrañas, y va subiendo y empiezo a llorar profundamente. Pero no era un lloro de lástima. O de pena. De pena. Era amor glorioso. Compasión. Y compasión, mezclado. Compasión, amor. Y veía a la persona y lloraba. Y después el Señor me va quitando esto porque yo no podía más. Era demasiado. Y cuando se quita eso, el Señor me dice, me instruye. Me dice, ¿ves la mujer que está ahí delante de ti? Sí, Señor, la veo. La mujer me miraba, todo el cuerpo, ¿no es cierto? Retorcido. Retorcido. Él me dice, tócala en su hombro, reprende la enfermedad que hay en ella. Y lo maravilloso de esto fue que el Señor te da la instrucción y después te da lugar para que tú te expreses. Exactamente. ¿Sí? Porque Él te está enseñando. Entonces voy, la toco suavemente, la miro. Y digo, enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Sal de ella.
y siento el fuego y la presencia del Señor, la vida de Él, entrar en mí y va corriendo como fuego por mis manos y corre y entra en su cuerpo. La mujer se levanta y expresa y da gloria al Señor. Y ella se va. Veo la cara de Jesús, de mi Señor, gran gozo y alegría. Pero uno por uno íbamos orando, uno por uno. La compasión de Cristo es tremendo. El Señor tiene compasión por ti, mi querido oyente. Así es. Y Él te ama mucho. Amén. Él quiere sanarte. Tienes que creer Amén. por fe en Amén. el Señor. Pastor, nos alcanzó el tiempo, pero como usted viene llegando de Australia Sí. y se va a quedar algunos días aquí, yo quiero invitarlo para el próximo sábado, Amén. con la ayuda del Señor, para que sigamos en esta linda entrevista testimonio, porque estamos abriendo aquí un capítulo que antes no habíamos tocado. Amén. ¿Ya? Amén. Gloria Muy a Dios. bien. Así Gracias, que puede, pastor. ¿cierto? Claro que sí. Amén. Entonces contamos con usted próximo sábado con la ayuda del Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Ahora vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.